Tele.tv. Hola amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a presentar un programa muy interesante porque se habla mucho de la Ley Bonilla, de lo que está sucediendo allá en Baja California con la ampliación de un mandato que dieron votó la ciudadanía para 2 años y se transformó en 5 años. Y como eso es requerimos alguien especializado en el tema y que conoce el tema, Jaime Martínez Bolos, muchísimas gracias Jaime por estar aquí. Alejandro, muchas gracias. Presidente del Colegio de la Frontera Norte de Berto Castillo. Y además, pues, tú estás viviendo esta situación. Platícanos, ¿qué sucede? Pues mira, Baja California durante mucho tiempo, durante 30 años, fue gobernada por Acción Nacional. De hecho, fue el primer estado que tiene un gobernante de otro partido que no fuera el PRI, ¿no? Con Rufo Apel. Con Rufo Apel. Evidentemente este momento significaba y significa, creo, un momento importante para hacer un corte de caja e impulsar un nuevo pacto refundacional en Baja California. El triunfo de Andrés Manuel el año pasado planteaba, bueno, de alguna manera generó la expectativa de que pudiera ser este año el centro de la construcción de un nuevo pacto social en Baja California. La Constitución nuestra se hizo en 1953. Estos 30 años del PAN en el gobierno te obligan forzosamente a hacer un alto en el camino y plantear, bueno, qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Somos un estado que tiene una gran dosis de inseguridad, de los estados con mayor inseguridad en el país, con mayores niveles de corrupción, y un estado que geoestratégicamente está ubicado en un lugar donde su relación con Estados Unidos y su disposición hacia el oriente lo ubican como un estado muy, muy importante y donde naturalmente convergen una enorme cantidad de intereses, ¿no? Entonces, en ese contexto, el triunfo de Morena planteaba la posibilidad real de reconstituir un nuevo pacto para tener un desarrollo que le permita mayor estabilidad al Estado. Porque no olvidemos que por su ubicación estratégica, por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de las adicciones y de las drogas, Estados Unidos le declaró la guerra a las drogas en el año de 1981. Es la fecha allá cuando Ronald Reagan, el Congreso de Estados Unidos, faculta al ejército norteamericano para entrar en lo que le han llamado la guerra contra las drogas. Y a la fecha, ¿cuáles son los resultados que tenemos? Hay 27 millones de adictos que reconocen los norteamericanos, quizás sean más. Hay una economía que algunos dicen que es alrededor de 40,000 millones de dólares al año. Hay que tomar entre comillas estos datos porque en realidad fuentes confiables no las hay, pero se habla más o menos de eso. A nuestro país han ingresado 25 millones de armas, más o menos, según datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En la mayoría de esos, el 70% armas de Estados Unidos. Y por ejemplo, los estados que colindan con México, en los poco más de 3,000 kilómetros de frontera, Estados Unidos tiene como 6,700 tiendas de armas. Es decir, tiene 2 tiendas de armas por cada kilómetro de frontera. Y eso agrégale que las rutas marítimas y aéreas prácticamente han sido selladas por el gobierno norteamericano, pues resulta que en forma natural, Baja California es un
lugar natural de tránsito de drogas. Y eso incrementa los niveles de inseguridad. Entonces, forzosamente, ante esa realidad, por ejemplo, es importante la construcción de un nuevo pacto en materia de seguridad entre Estados Unidos y México. Andrés Manuel, siendo todavía presidente electo, le manda una carta a Donald Trump que a mí me parece interesante, donde le plantea discutir 4 temas en ese momento, que es migración, comercio, seguridad y desarrollo. Y a mí me parece que son temas vitales para ambos países. Yo creo que en un primer momento la actitud de Andrés Manuel fue importante, fue interesante. Sin embargo, creo que perdió la iniciativa cuando empieza Donald Trump a utilizar el tema migratorio como uno de sus temas principales para su reelección. No tiene la menor intención de resolver el problema de fondo. Lo cierto es que lo utiliza electoralmente para reelegirse. Y ahí perdimos la iniciativa. Entonces, yo creo que Baja California y California, por su empatía, cosa que no se da, por ejemplo, en Coahuila y Texas, producto de la rispidez histórica, ¿no? Pero en Baja California y California hay una empatía, hay mucha gente que tiene familiares de los dos lados. Creo que pueden ser 2 estados que pueden ser coadyuvantes para que los respectivos gobiernos de Estados Unidos y de México puedan construir un nuevo pacto en materia de seguridad, por ejemplo. Porque estamos viendo que hasta ahora esta dinámica no nos dice, cuando menos en el horizonte, que existe alguna posibilidad de éxito para que el combate a las adicciones o a las drogas tenga más o menos ciertas posibilidades de resolverse. Y hemos llegado yo cuando menos personalmente he llegado a una conclusión. Si la Primera Guerra Mundial duró 4 años y la Segunda Guerra Mundial 6 años, que fueron 40, ¿por qué la guerra contra las drogas tenemos 38 años y no hemos podido? Y yo digo por una razón, porque no ha habido guerra contra las drogas. Ha habido una guerra por el control del mercado de las drogas, que es diferente. Y no lo hemos querido reconocer. Entonces, estamos atrapados en una dinámica en donde Estados Unidos pone las condiciones, donde Estados Unidos pone los adictos, el dinero, las armas, y nosotros ponemos los muertos. Y el deterioro del tejido social en nuestro país cada vez es más grande. Agrégale eso, que en estos años del neoliberalismo entregamos puertos y aeropuertos, los privatizamos. Por ejemplo, el administrador de Tijuana, del aeropuerto de Tijuana, lo nombran en Madrid, el de Monterrey lo nombran en París, y el de Cancún en Copenhague, Dinamarca, y los puertos en Hong Kong. No tenemos el control de nuestros espacios de seguridad nacional. Y yo me pregunto, por ejemplo, Estados Unidos, siendo un país capitalista por excelencia, ¿por qué no privatizó sus puertos? Porque son capitalistas, pero no son tarugos. Son un espacio de seguridad nacional que son como la puerta de tu casa. Tú no puedes entregar la llave a alguien que no conoces. Entonces, todo ese deterioro, el Tratado de Libre Comercio fortaleció la agricultura norteamericana en demérito de la nuestra. Estoy haciendo un libro que se llama México entre el Tratado de Libre Comercio y los Acuerdos de San Andrés. Entonces, nosotros, al firmar, fortalecimos la dependencia de nuestro país en materia de granos, por ejemplo. Importamos, yo creo que 20 millones de toneladas de maíz. Y el desempleo en el campo ha sido muy fuerte. La desesperanza es una constante. Ganamos 350 mil empleos en las maquiladoras o en la industria automotriz, pero hemos perdido una gran cantidad de empleos en el campo. Entonces, todo este conjunto de cosas. ¿Y qué privilegiamos? La minería en lugar de la agricultura. Y entonces, del 94 a la fecha, por ejemplo, hemos producido casi 10 veces de lo que se produjo en los 300 años de la colonia. En los 300 años de la colonia se produjeron 182 toneladas de oro y hemos producido, con los datos de las empresas, porque incluso de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación,
los datos que tenemos son de las empresas, no del gobierno, porque dice que la Secretaría de Economía no tiene el personal necesario para elaborar las bitácoras. Entregamos concesiones mineras como país, como tarjetas de Navidad, pero no tenemos el control de lo que se está produciendo. Entonces tenemos los datos que te dan las empresas. Perdón, si te parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos, de En tus propias palabras. Jaime, me comentabas lo que está sucediendo. Entonces, ese es el contexto, esta es la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y naturalmente, en ese contexto, Baja California juega un papel geoestratégico importante. Y no por la cantidad de votantes, que bueno, es significativo, pero
en el contexto nacional, quizá no, pero la cantidad de cosas, de políticas, de estrategias que se hacen alrededor de una zona tan rica en minería, en pesca, en turismo, pues naturalmente tienen un interés muy, incluso los norteamericanos históricamente han tenido un gran interés en Baja California. Entonces, en ese contexto se producen las elecciones, ¿sí?, de este año. Entonces, yo me incorporé a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en febrero, marzo del año pasado. Estuvimos trabajando y luego Bonilla, en ese contexto, siendo el candidato a senador, un día él me plantea que quien podía, que la elección de la siguiente gobernatura era de 2 años, que no le interesaba, y quien podía empatar el proyecto con Andrés Manuel era yo, y que él me proponía que yo fuera candidato. Eso fue antes de las elecciones. Yo le dije, mira, primero ganemos y después platicamos. Yo hasta ese momento ni siquiera había pensado postularme para ser candidato. Pasan las elecciones, ganamos, y después ahí algunas personas empiezan a decir que tienen la venia de Bonilla para ser candidatos, y yo le dije, pues te felicito porque ya tengas candidatos. Yo en realidad tenía otros proyectos para hacer. Y me dice, no te vas a poder deshacer de esto y tienes que decir públicamente que sí quieres ser candidato. Y yo le decía, pero esto no es comprar una televisora. Los procesos sociales se generan y no los puedes detener en un momento determinado. Incluso su coordinador de campaña fue a verme, incluso él me habló una vez de Nueva York diciendo, ya tienes que decir públicamente que sí vas por la candidatura. Total que ante la insistencia, y había muchos compañeros que estaban metidos en esa dinámica, nosotros planteamos primero crear el Centro de Estudios y Proyectos de la Frontera Norte, Alberto Castillo. ¿En el que estás presidiendo? En la que presido, para poder hacer un diagnóstico de la realidad territorial y temática, ¿no? Pues ir a los municipios y también pues todos los temas que tienen que ver con Baja California, ¿no? La agricultura, la pesca, el turismo, la industria, la industria maquiladora, el campo en el Valle de Mexicali, pues tiene bastante importancia. Y en eso estábamos, y cuando, quizá en agosto del año pasado, y cuando toma él posesión como senador, yo empiezo yo veo que él empieza a adquirir, por ejemplo, televisoras, radiodifusoras. Y bueno, andábamos sobre la dinámica de que hay que separar el negocio de la política, ¿no? Es el planteamiento que Andrés Manuel reiteradamente hacía. Incluso él hacía alusión de un campesino que en San Quintín le dijo eso, ¿no? Sí, reiteradamente yo vi que en varias ocasiones lo repitió Andrés Manuel. Y después un día que estábamos aquí en México, me enseñó un periódico, una columna de un periódico, dice, ¿ya viste que quieren cambiar de 2 a 5 el periodo de la campaña, de la gubernatura? Digo, pues ahí dice que tú eres el que lo estás promoviendo. Dijo, no, yo no. ¿Cómo lo voy a proponer yo si nosotros tenemos 2 diputados solamente? En todo caso será Hank, me dijo. Digo, pues si quieres ser, pues no hay ningún problema, platiquemos, ¿no? Y el que ha insistido en que sea candidato eres tú, no yo, ¿verdad? Uh-huh. No soy yo. Y seguimos caminando, y después un periodista me dice, oye, ¿ustedes están promoviendo el cambio de 2 a 5 años? Le dije, no. Pues porque uno de los 2 diputados de Morena, él
le propuso a un diputado de otro partido, del Movimiento Ciudadano, parece, que presente la iniciativa. Dijo, yo le hablé a Bonilla, él me dice, y Bonilla me dijo, no, nosotros no lo traemos, y si lo está haciendo ese compañero, entonces me está traicionando, ¿no? O sea, él negaba que estuviera atrás de ese proyecto. Y al final, después uno de los abogados, el abogado más cercano con él, y empiezan a incorporar otros actores como Amador Rodríguez Lozano, Fernando Castro Trenti, gente del PRI, lo convencen, o se convencen, y veo que meten una iniciativa, una diputada priista, muy cercana a Fernando Castro Trenti, mete la iniciativa para cambiar el periodo de 2 a 5 años. Te quiero decir que eso ya, el periodo electoral, el proceso constitucional empezó el 9 de septiembre. Todos estos trámites son posteriores al 9 de septiembre, ¿no? Sí. Octubre, noviembre. Entonces, cuando a mí me preguntan, yo les decía, no es posible hacer un cambio, es anticonstitucional hacerlo. No, pero ya me dice Bonilla, ellos que saben, que son abogados, me han dicho que sí se puede, ya cuando no tuvo opción de decir que no estaba detrás de eso. Porque ellos, el abogado principal de él, andaba litigando con cada uno de los diputados la posibilidad de que votaran por la ampliación de este periodo. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer. Yo he sido legislador 2 veces, 2 veces federal, 1 vez local, y tú sabes bien las cosas que no se pueden. Estuve en el proceso de negociación en Chiapas, sabes lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y lo que significaría una acción de esa naturaleza. Sobre todo en Chiapas, un proceso de negociación en Chiapas donde se cuida cada palabra, cada detalle. Pues bueno, yo sabía que esto que pretendían hacer iba a tener implicaciones que trascendían al propio estado de Baja California. Yo pienso que o hay mucha ignorancia o hay mucha ambición o hay una mezcla de las dos cosas. Pero lo cierto es que se avientan este boleto, no pasa inicialmente por el Congreso, pero recorren la vía del Tribunal Estatal de Justicia Electoral. Entonces, dentro de Morena, para evitar que yo me registrara como candidato, como precandidato, sacan una convocatoria amañada, donde Leonel Godoy es el que está al frente como delegado, y donde dicen que solamente va a haber un solo registro de un candidato. Así o más claro. Así lo registran. Después, subrepticiamente, sin que nadie supiera, la abren para que se inscribiera una persona, una dama, esposa del diputado que presentó la iniciativa últimamente, para que ella se inscribiera y en su inscripción recurriera a plantear la necesidad de la ampliación del periodo. Incluso Morena tiene que pedir al Consejo Electoral que le acepten y formalicen ese cambio en la convocatoria. Ese cambio lo formalizan el día 28 de febrero, pero el 24 de febrero, 4 días antes, cuando ni siquiera estaba formalizado, el Tribunal Estatal Electoral, donde ellos tienen el control con 2 magistrados de los 3, se avientan el tiro de decir que es factible cambiar de 2 a 5 años. Cosa que luego se los echa atrás el Tribunal Federal, ¿verdad? Ese fue el primer intento. Perdón, nos quedamos en eso ahorita y si quieres, nos permites, vamos a una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Perdón, Jaime, nos estabas comentando. Entonces, hay un primer intento donde incluso la reunión, el tribunal, empiezan a haber muchas cosas raras. O sea, reuniones en las noches, convocan a esa reunión para ese cambio, el Tribunal Estatal, un domingo a las 8 de la noche, a la hora que estaban los Óscares, ¿no? Empieza a pasar cosas muy raras. Como una reunión formal de un tema tan importante lo ubicas o lo programas para un domingo a las 8 de la noche cuando están los Óscares, ¿no? Entonces, algo muy raro, ¿no? Total, ahí lo aprueban, pero el Tribunal Federal los echa para abajo. Después hacen otro intento, ya no de 5 años, sino de reponer para 6 años, diciendo que el proceso de la reforma electoral había estado mal construido y vuelven a aprobar ahora no de 2 a 5, de 2 a 6. Y se viene al Tribunal Federal y lo vuelve a echar para abajo. ¿Por qué? Porque naturalmente la Constitución no te lo permite. O sea, te dice, no puede hacer cambios después. Antes de 90 días antes de las elecciones, pues haz todo lo que quieras. No lo pueden hacer. Y se los echa para atrás. Y después hacen un intento donde por medio del Congreso del Estado, donde se habla de cantidades importantes de dinero que les empiezan a repartir, y el PAN ya se ve en problemas, ¿no? O sea, incluso tiene que ir el presidente del PAN para parar, Marco Cortés. para parar esa intentona donde por pues ya en mérito lograban la mayoría para lograr por la vía del Congreso la reforma. Una reforma que con todas las facultades que pueda tener el Congreso del Estado no tiene facultades para legislar en contra de las disposiciones constitucionales. Bueno, entonces el proceso electoral, todo esto dentro del proceso electoral se caracteriza por una campaña ostentosa, obscenamente multimillonaria por parte de Morena. Nada tiene que ver con la austeridad. O sea, todos los cartelones todas las carteleras por donde quiera estaban llenas de Morena, los edificios más altos, pues todo, yo le calculo, incluso gente cercana ahí a ellos,
hablaban primero de conseguir 12 millones de dólares, después conseguir 18 millones de dólares, cuando el tope de campaña son 23 millones de pesos, 1 millón de dólares, ¿no? Un poquito más. Y bueno, Bonilla nunca fue a los debates, nunca nada, ¿no? Ellos tenían, bueno, y por otro lado la fortaleza de tener atrás el prestigio o el apoyo del gobierno federal, las dependencias del gobierno federal involucradas en la dinámica electoral. Algunos de ellos fueron agarrados con las manos en la masa, tuvieron que renunciar. El coordinador de la campaña de Bonilla era al mismo tiempo funcionario federal. Cuando lo descubrieron tuvo que renunciar a su función de la dependencia donde él trabajaba, una dependencia federal. Y era evidente que ellos le apostaban a la política de la tierra arrasada. Pero aún así fue una campaña donde ellos sacan una votación, aunque ganan todo, ¿sí? El decremento de la votación del año pasado es tremendo. De 1 millón de votos casi el año pasado, sacan 380,000 votos. Perdón, ¿por qué crees que se da ese decremento? Hemos pasado yo diría, del encanto al desencanto muy rápidamente. Y naturalmente la oposición, el PAN muy desgastado, por un lado, el PRD muy disminuido. Hay un partido local que le echa ganas. Sin embargo, creo que trabajaron bien todos los partidos, pero por un lado, esta campaña tan ofensiva en términos económicos, y por otro lado, donde no hay debate con ellos. Nunca se quiso parar Bonilla a ningún debate, porque naturalmente tiene un pasado que no le permite confrontarlo. Se ostenta como ingeniero, no es ingeniero, y tenemos la documentación de la Secretaría de Educación Pública que te plantea que ni tiene cédula profesional ni tiene título. Y él dice que estudió en la UNAM y no es cierto. Entonces, él se fue a Estados Unidos, fue funcionario, fue miembro del Partido Republicano, fue funcionario del distrito de Agua de Otay. En el otro lado, eso se elige por votación libre, directa y secreta, ¿no? 3 veces fue electo, hizo el juramento de defender la Constitución de Estados Unidos. Pero sobre todo, desde ese lugar, él diseñó, planeó la construcción de un megaproyecto en Baja California, que es la construcción de una desaladora que sería la más grande de América, en donde el gobierno de Baja California tiene que darle suficiencia presupuestal y donde tiene que garantizar con las participaciones federales, con el impuesto sobre nóminas y con los ingresos de los organismos operadores de agua, comprarle 160 millones de pesos de agua mensuales durante 37 años, a precios del dólar actual. Y la otra parte, para venderla fundamentalmente al mercado norteamericano. Ese ha sido y ese fue la propuesta y el proyecto y el planteamiento que públicamente hacía Bonilla como aspirante al ocupar el cargo del distrito de Agua de Otay. Ahí están la documentación, incluso en el distrito de Agua de Otay se hizo un apartado especial, y lo puedes ver en su página de internet, para la construcción de la desaladora en Rosarito. Es un proyecto norteamericano. Entonces, nosotros nos abastecemos con agua del río Colorado o cuando llueve. Naturalmente hay que darle mantenimiento al acueducto y nosotros no requerimos 4 metros cúbicos de agua por segundo en este momento en Tijuana. Sí requerimos, pero hay muchas otras opciones que los propios especialistas te han dicho que podemos utilizar antes de llegar al tema de la desaladora. Y una desaladora de esa naturaleza. Nomás te pongo un ejemplo. Acaban de inaugurar una desaladora en Los Cabos que costó $1,000 millones. Y esta, $76,000 millones. Son 2 cosas totalmente distintas. Entonces, el creador, el diseñador, el planificador, fue un grupo de funcionarios norteamericanos que presidía Bonilla y que ahora después se involucra
en la política mexicana. A él le entregan un certificado de nacionalidad mexicano en el 2012, en donde con toda claridad se establece que tienes que renunciar a cualquier sumisión del país extranjero. Y ahí está. La ley de nacionalidad es muy clara en ese sentido. Bueno, pues aparte de cambiar este periodo de 3 a 5 años, tenemos el problema, o tiene el problema Bonilla, que le dieron el certificado de nacionalidad mexicana y en lugar de cumplir lo que ahí dice, él siguió haciendo política en Estados Unidos, registrando su comité, aspirando a ser de nuevo el director del Distrito de Agua de Otay, manifestando sus finanzas, porque allá el financiamiento es privado. Y nosotros lo sabíamos y lo suponíamos. Pero resulta que un día fuimos a la oficina del registro de votantes de Estados Unidos y nos dieron todos esos documentos certificados. Yo no lo podía creer. O sea, Bonilla hasta el 2016 aparecía registrado, siendo diputado federal acá y siendo presidente de Morena, aparecía registrado como aspirante, registrado su comité y registrado su candidatura para ocupar el cargo de Otay. No lo podía creer, la verdad. Lo que hicimos fue ir a Los Ángeles para que un notario público certificara esos documentos y el gobierno de California los apostillara. O sea, Bonilla no cumplió con las disposiciones, con lo que se comprometió cuando le entregaron el certificado de nacionalidad americana. Siguió haciendo política allá. Está ante un problema grave porque si renunció a la nacionalidad norteamericana y resulta que siguió haciendo política allá se castiga con cárcel ese delito. O sea, no es cualquier cosa. Nosotros estamos seguros que no ha renunciado. Sin embargo, precisamente por eso interpusimos una denuncia ante Relaciones Exteriores para que le anulen el certificado de nacionalidad y nosotros impugnamos su candidatura y es un elemento nuevo que naturalmente el Tribunal Estatal y el Federal tendrán que analizar. Pero volviendo de los 3 a los 5 años, esto tiene que ver con la nacionalidad, el certificado nacional. Perfecto. Ahora ya nos llegó la otra pausa. Si quieres hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo.
UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Javi, me comentabas algo. O sea, volviendo al tema de la ampliación de los 3 a 5 años, pues resulta que después de pasado el proceso electoral, bueno, un poco antes de que el proceso electoral, del día de la elección, ¿no? Un día antes o 2 días antes, el presidente del Congreso del Estado llama a una conferencia de prensa y dice que le han ofrecido $1 millón porque convoque a una sesión antes del día de la elección. Dice que el director de la aduana es el que se lo ha ofrecido y esa denuncia, bueno, está ahí, aparece, no se hace, pero él dice que él no va a convocar, lo hace denunciando, pues, de que no va a convocar y no convoca. Pasan las elecciones y después de las elecciones, un mes después de las elecciones, convocan al Congreso, donde no estaba este tema oficialmente involucrado, programado, pero resulta que lo meten y ganan esta propuesta de ampliar de 2 a 5 años por 21 votos, donde la mayoría de los votos del PRI y la mayoría del PAN avalan una propuesta de Morena, cosa que me parece de entrada sospechosa. Y después, con el antecedente de la denuncia que había hecho el presidente del Congreso, que termina votando por esa cuestión, pues resulta que esto genera un choque con todo el país. Y empieza mucha gente de Morena a manifestarse por lo delicado del asunto y por las implicaciones que podía tener con la gobernabilidad, a decir más respeto, y empiezan a salir voces como la del ingeniero Cárdenas o la de Porfirio, Tatiana. Y la respuesta de allá de Bonilla y de su gente, o sea, nosotros estamos en contra del centro, el centro siempre nos ha fregado. O sea, yo estoy convencido que requerimos una nueva relación, pero el que menos autoridad moral tiene para eso es Bonilla, pues si Bonilla viene al otro lado. Y Bonilla toda su campaña la hizo amparado en que Andrés Manuel era el candidato de él, de que el gobierno federal lo iba a apoyar. O sea, el tema del centralismo él lo puso en la mesa del debate, pero además quien toma el acuerdo de decirle al Congreso del Estado, modélense, es el Congreso de la Unión, es una expresión colectiva parlamentaria donde incluso el propio Bonilla pertenece. O sea, le están diciendo, esto nos puede generar un problema mayor. Y la respuesta de allá, del Congreso local, es, con nosotros no se metan. Nosotros la soberanía, confunden la soberanía con un acuerdo hecho al calor
de una acción donde huele a una enorme corrupción el asunto. Entonces, hoy hay una gran efervescencia que antes no había. Yo creo que si Bonilla hubiera tenido la madurez para decir, bueno, voy a gobernar los 2 años y después algún otro cuadro de nosotros se postula. Pero no, lo siguieron convenciendo y sobre la base lo que empezó a hacer, a descalificar al ingeniero Cárdenas, a Porfirio, o sea, en lugar de acercarse a ellos, a hablar, tratar de darles sus argumentos, empieza a descalificarlo y a decir que, es más, que no necesitan al centro para nada. Y en un lenguaje entre pendenciero, secesionista, medio filibustero, y pues naturalmente eso ha generado reacciones todavía mayores dentro de Baja California y en el país, que una circunstancia de esa naturaleza, pues naturalmente puede trastocar la gobernabilidad del país y está trascendiendo las fronteras del Estado. Entonces, yo sí creo que es... ayer vi un artículo, por cierto, de Alejandro Encinas, muy bueno. Vi una... Entre la gobernabilidad, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero sí era algo así. Sí, que creo que tiene experiencia y sabe lo que puede significar un tema de esta naturaleza. Del coordinador de asesores, Jorge Alcocer, también vi un tuit. O sea, he visto muchas opiniones dentro del gobierno que están planteando la necesidad de establecer un marco de respeto y de reconstrucción de una circunstancia que puede deteriorarse si no reina pues la actitud de Estado y si quiere por encima de todo imponerse por un periodo que no lo eligieron a esta persona. Sin llegar a la opinión de Muñoz Ledo, que hablaba de una posible desaparición de poderes, ¿no? Pues si siguen insistiendo con esta actitud, pudiera llegarse hasta allá. Si siguen insistiendo con que van a imponer y que incluso ahorita quieren llamar a un plebiscito que es también anticonstitucional. La inmensa mayoría no quiere porque se siente engañada, pues. Y todos esos argumentos que te dan, es que en la boleta no venía por 2 años, es un argumento infantil. ¿Cuándo han venido los años por los que votas en las boletas, ¿no? Mira, el país, desde 1917 a la fecha, es algo que ni siquiera Porfirio Díaz se aventó. Porfirio Díaz se reeligió, creo, primero dijo que no reelección, y puso a un incondicional y permite la reelección y después alternada, y después llega Porfirio, pero siempre hubo la votación. O sea, no fue, no lo estoy justificando ni mucho menos, pero digo, sabían hacer las cosas. Y del 17 a la fecha, el tema de sufragio efectivo no reelección nos ha permitido garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en a veces momentos frágiles que tiene el país. Entonces, y este momento creo que es importantísimo que ese tema no se toque, porque si lo tocas vas a generar un desencuentro nacional. Esto yo creo que, a ver, el gobierno, y yo digo, los dirigentes están para entender, no para que los entiendan. Si el gobierno no entiende esto, no sé en dónde vaya a quedar esto. Estamos ante el inicio de lo que puede ser. Es más, yo digo, la cuarta transformación, su primera aduana es Baja California. O sea, si eso pasa en Baja California, olvidémonos de la cuarta transformación. Porque aquí se va a imperar la ley del que fregó, fregó. Entonces, yo sí creo que es importante recuperar la posibilidad de acuerdos, de sensatez, evitar involucrarse. Sé que hay muchos intereses, o sea, Bonilla hacía reuniones de empresarios donde les pedían cantidades de dinero, $10,000, $20,000,
Eso es público porque hay amigos nuestros que estaban ahí, y no porque estuvieran con Bonilla, sino porque sentían ellos que si no lo hacían, podían tener algún problema. Pero lo hicieron. Entonces, tenemos que, creo, volver a la esencia y recuperar a la política como la forma que nos permita procesar nuestras diferencias y construir nuestros acuerdos. Eso creo que es básico. Y creo que el balón está en la cancha del gobierno. Podemos decir, bueno, es un asunto que va a estar en los tribunales. Sí, es cierto, pero el gobierno federal tiene en sus manos instrumentos jurídicos para impulsar la gobernabilidad. Si no, no fuera gobierno. O sea, nosotros vamos a interponer el recurso, una acción de inconstitucionalidad, pero el gobierno tiene en sus manos poder hacerlo. Si quieren seguir confrontándose, no sé dónde vayamos a parar. ¿Verdad? Porque dentro del gobierno hay muchos elementos que estoy convencido están luchando por que esto vuelva a la normalidad. Y también hay elementos que quieren que esto continúe. Si esos elementos se imponen, este país, quién sabe dónde vaya a parar. Porque hay muchos desequilibrios en el país y muchas posibilidades de una confrontación que incluso yo no descartaría, y te lo digo porque han dado en todos los rincones de la patria, sobre todo en los lugares más conflictivos y difíciles, por las tareas y las responsabilidades que he asumido, donde sé que hay una gran cantidad de armas y sé que mucha gente estaría dispuesta incluso a llegar hasta la acción militar. Entonces, más vale no jalarle los bigotes al tigre y resolver las cosas por la vía de la política, que es la que nos puede permitir, insisto, el procesamiento de nuestras diferencias y la reconstrucción de los acuerdos fundamentales como nación. Y darle para adelante. Hagamos una cuarta transformación, yo diría una cuarta república. Pongámosle nombre y apellido. Y construyámosla entre todos. Una transformación donde se ha incorporado, donde el convocante pueda ser el Congreso de la Unión y el escenario de la sociedad. Donde no sea una transformación unilateral. A ver, porque un presidente o un personaje, por más brillante que sea, no puede tener todos los elementos y todas las atribuciones y todos los conocimientos que puede tener un colectivo mayor. Hay grandes personalidades en todas las áreas, en nuestras universidades, en el campo. Yo conozco mucha gente que quizás no pudo tener acceso a la universidad, pero no porque no tenga una educación escolarizada, no tiene una gran cultura. En los pueblos indígenas, por ejemplo, ve el códice mixteco, es extraordinario. O sea, los mixtecos para la abstracción son extraordinarios, para las matemáticas y para la física. Por ejemplo, en el 2015 una de las computadoras más rápidas del mundo estaba en China, la Tianyi-2, y la coordinaba un grupo, digo, no la más grande, pero sí la más rápida, y la coordinaba un grupo donde al frente estaba un mixteco. Entonces, hay una enorme fortaleza cultural, espiritual, intelectual en nuestro pueblo, y sí se requiere una transformación de un gran calado, pero hagámosla entre todos. Y yo creo que por eso, insisto, que la aduana de Baja California es la aduana primera, que si la pasa exitosamente, la transformación que reclama nuestro país va a ser profunda y en los términos que la esperamos. Pero si no la pasa, quién sabe a dónde vayamos a parar, como dijera el Buki. ¿Ves? Ya estamos por irnos, damos una última pregunta. En tus propias palabras, Jaime, ¿quién eres? Soy Jaime Martínez Veloz, un luchador social de toda la vida. Tengo 65 años. Mi padre se llama Rubén, mi madre es carpintero, mi madre Beatriz es costurera. Soy padre de 8 hijos y estoy dispuesto a luchar con todo por este tema para garantizar la gobernabilidad de México y sobre todo que la gente pueda vivir con cierta tranquilidad y cierta estabilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Y gracias a ustedes que nos siguen. Pues bueno, ya tienen elementos para su toma de decisiones. Hasta la próxima, amigos. Esto ha sido En tus propias palabras. Astele.tv
Astele.tv. Astele.tv.